Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Cómo descargar los TP y los TSP, trabajo práctico y trabajo sustitutivos de prueba de la Universidad Nacional Abierta. Y antes de continuar les digo, este video yo lo había subido entre mis primeros videos hace alrededor de un año, pero recibí algunas recomendaciones en cuanto a la calidad del audio. Por tal motivo vuelvo a subir dicho video. Igualmente les recuerdo, como siempre, no soy directivo, docente o personal administrativo de la institución. Solo soy un estudiante más que tuvo que aprender y quiso compartir. Ahora sí, continuemos. Vamos a abrir nuestro navegador, sea Google o cualquier otro navegador con el que ustedes trabajen. Mi preferencia, yo trabajo con Google, y lo pueden hacer desde su teléfono celular o desde su computadora de escritorio. Voy a colocar una Blogspot y le voy a dar Enter. Una vez que me avanza la página, podemos ver que me aparecen varios blogs de la Universidad Nacional Abierta. Yo voy a ingresar en el primero que está arriba, Centro Local Aragua, porque pertenezco a ese centro local y estoy familiarizado directamente con el blog. Más sin embargo, ojo con esto, cada centro local, o por lo menos casi todo lo que es visitado en el buscador, tienen su propio blog. Igualmente, si llega a existir algún centro local que no tiene un blog, les aclaro lo siguiente: los TP y los TSP son los mismos a nivel nacional. Le damos Enter para avanzar e ingresar al blog. Aquí me aperturó el blog de la Universidad Nacional Abierta, específicamente el del Centro Local Aragua. Como les dije anteriormente, aquí la coloqué en una nota. Los TP y los TSP de la Universidad Nacional Abierta son nacionales, es decir, son los mismos a nivel nacional, igual que los procesos. Son la misma fecha y es la misma información. Ojo, no completamente. Por ejemplo, para los asesores académicos, por supuesto, es por centro local, pero los TP, los TSP, los planes de cursos son los mismos. Bueno, ingresamos al blog, vamos a bajar para que vean cómo es el blog. Es algo muy sencillo, no tiene pérdida aquí, pero nosotros nos vamos ahí a la parte superior donde dice su programa de diseño académico y ahí le vamos a dar Enter para poder avanzar. Aquí me avanzó la otra ventana. Vamos a bajar y aquí abajo podemos ver que nos dice trabajos sustitutivos de prueba y trabajo práctico. Vamos a entrar en trabajos prácticos, por ejemplo, para que vean. Aquí me avanzó, voy a bajar. Aquí al avanzarme voy a buscar, por ejemplo, el TP de la asignatura 641. ¿Qué quiere decir esto? Me voy al renglón de 600 a 699. ¿Por qué? A pesar de que esto es algo muy sencillo, se los explico. Los códigos de las asignaturas están separados de 100 en 100. Por ejemplo, la asignatura 208 estará en el renglón 200 a 299. En este caso estoy buscando el de la 641. Por lo tanto me voy al renglón de la 600 y allí le voy a dar Enter. Aquí me está cargando la página, aquí me cargó. Voy a buscar la 641 y aquí está, estimados amigos. Le voy a dar en los tres puntos en la parte lateral derecha para que me dé la opción de descargar. Si no le aparece la opción de descargar acá, esto sucede a veces, más que todo cuando el internet está un poco pésimo. Si no le da ahí, no le da la opción de descargar directamente, al darle ahí le tiene que aparecer después en la parte superior. Ahí cargo un poco, vamos a volver a dar y ahí me dio la opción arriba. Le voy a dar entonces descargar allí. Esto sucede cuando hay problema de internet, es algo muy común. Le voy a descargar allí,
En la parte superior ya me descargó. Le voy a dar Enter para visualizar el TP. Ya está descargado en su dispositivo, estimados amigos. Esto es todo. Como pueden ver, aquí tengo descargado el TP. Es algo muy sencillo. Ya aquí está todo lo que prácticamente les voy a explicar en el video. Más sin embargo, voy a ampliar un poco la información. Y es, ¿qué es el TP? Bueno, el trabajo práctico que deben de realizar para poder aprobar las asignaturas. Algunas asignaturas llevan un TP, otra lleva un TP y un TSP, un trabajo sustitutivo de prueba. Otras llevan solamente TSP y así sucesivamente. Por eso es que deben verificar el calendario de evaluaciones. En este caso está la asignatura, el código, la fecha de entrega al estudiante, o sea, la fecha que fue colocado ya en el blog para su descarga o la fecha que estaba disponible, y la fecha de devolución. Ojo con esto, podemos ver que fue colocado el 30 de septiembre y la fecha de devolución es el 14/10, alrededor de 2 semanas si no me equivoco para la entrega. Ojo con esto, los TSP normalmente son de 24 a 48 horas, máximo 72, los sustitutivos de prueba. Los TP varían mucho porque son trabajos mucho más amplios y dan a veces varias semanas. Más sin embargo, yo les recomiendo siempre no confiarse y dejarlo para última hora, porque si revisan los planes de curso, los TP siempre son muy amplios y piden información bastante específica. Bueno, continuemos. No le voy a explicar mucho sobre el TP. Vamos a salir para explicarle también cómo descargar el TSP, pero que es simplemente lo mismo. Nos vamos atrás y nos vamos simplemente arriba donde dice trabajos sustitutivos de prueba, y allí le vamos a dar Enter para ingresar a los trabajos publicados. Aquí ya entró, voy para abajo, voy a buscar el renglón, voy a buscar la 315. Aquí está la 315 publicada, fue publicada el 28. Me voy arriba para descargar y allá me descargó. Ahora voy a abrir el archivo y aquí está el archivo, la asignatura 315, investigación de operaciones, estimados amigos. Esto es todo. Este es algo muy sencillo como descargar. Ojo con esto, aquí le voy a explicar algo, aprovechar que tengo el TSP aperturado. Es lo que le estaba explicando anteriormente. Fíjense algo. La fecha de devolución de la 315 es el 2/10, 48 horas, mientras que el TP es un trabajo más amplio, daban 2 semanas. Es lo que le había comentado, que los TSP normalmente son de 24 a 48 horas, incluso he visto algunas asignaturas que dan hasta 72 horas. En cuanto a los TP, si dan varias semanas dependiendo de la asignatura. Por ejemplo, lamentablemente esta asignatura a mí me pasó la fecha de entrega. Esta asignatura tengo que prestarle un poco más de atención porque es el problema de la Universidad Nacional Abierta. Es un calendario prácticamente automatizado, estimados amigos, tienen que estar atentos. Lleven su calendario personal cuando van a hacer las fechas de publicación. ¿Por qué? A veces por cuestiones laborales, por ejemplo, si trabajan viajando, trabajan en carretera, trabajan por guardia, por turno. Sabemos que el día 9, por ejemplo, van a publicar el TSP y posiblemente tengo de 24 hasta 48 horas para entregarlo. Yo sé que el 30 tengo que estar atento, pero resulta que el 30 estoy de guardia. Debía salir el primero y resulta que quedé reenganchado. Vamos a poner hasta el 3. Un caso que ocurre mucho en el sector salud y en otros sectores, en la parte de seguridad también. ¿Qué sucede? Bueno, esas 48 horas no pude entregar el trabajo a tiempo. Y son cuestiones normales. Este es el único inconveniente que pueden tener en la Universidad Nacional Abierta. Deben cumplir con las fechas y los plazos establecidos. Yo les recomiendo siempre estar atento, y sé que la parte laboral es muy complicada, más que todo hoy en día,
Pero si hacemos el esfuerzo, estimados amigos, vamos avanzando. Y bueno, estimados amigos, ya les estoy quitando mucho tiempo para algo tan sencillo como descargar esto. Como pudieron ver, es algo que pueden hacer en menos de un minuto, descargar los archivos. Me extendí mucho explicándole otras cuestiones, pero bueno, lo dejo hasta aquí y mucha suerte a todos. Si el video les gusta y les es útil, por favor denle like, comenten, por lo menos un gracias por el video, y compártalos con otros compañeros que estén en la universidad y tengan dudas cómo hacer esta descarga. Una vez que lo hagan la primera vez, no se les olvida más nunca, es como andar en bicicleta. Muchas gracias y hasta el próximo video.